Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí hoy, juntos, unidos. Qué emoción. Gracias. Gracias porque eres nuestro papá y nos amas y lo muestras y lo vivimos todos los días. Gracias por lo que tienes preparado para nosotros, todos unidos, y lo que vas a traer a través de cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estrella, bienvenida también. Pues gracias a Dios que Él está cumpliendo su promesa de hacernos hijos, de traernos a entender por vivencia quién Él es y su naturaleza, ¿verdad? Y es en este proceso de aprender a vivir en la naturaleza de Dios que está la operación de nuestra salvación. Y poco a poco vamos a caer en la conciencia de que la palabra salvación habla de, es un sinónimo de la vida divina. En otras palabras, es el acto por el cual Dios nos saca de la existencia humana y nos establece y perfecciona en la existencia divina. Y que eso ocurre aquí. Sí, por eso es vida eterna. Si no, entonces tendría el nombre de vida futura, ¿verdad? Y si fuera vida futura, entonces eso aclararía que eso no está disponible ahora, que eso es para después. Y eso es en lo que estaban, por ejemplo, las personas del Antiguo Testamento. Hay una escritura en las cartas de Pedro donde dice que los profetas inquirieron respecto a las cosas que Dios les mostraba y a ellos les fue explicado que no era para ellos, que esto era algo futuro y que ellos no tenían acceso a las cosas que Dios les estaba mostrando para que las escribieran y quedara la promesa establecida. Pero para ti, para mí, la promesa no es futura, es presente. Y por lo tanto, nos corresponde aprender a vivir las promesas de Dios. Y vamos a hablar un poco de eso el día de hoy, porque recuerden que estamos en el proceso de la renovación de nuestro entendimiento. Y que de ello depende cuánto de la salvación, cuánto de la vida divina disfrutamos. Ya Dios hizo lo necesario para hacernos aptos para participar de la vida divina. Eso lo hizo al deshacerse del sujeto humano que fuimos y crear una nueva criatura nacida de sí mismo. Y esta nueva creación que somos necesita ahora tener un entendimiento divino, porque el entendimiento humano no le corresponde. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Y la importancia que Jesús le dio al Espíritu Santo en nuestras vidas, al decir, sin Él no vas a entender nada, prácticamente. Pero con Él te va a guiar a toda verdad, Él te va a hacer entender, porque tiene el poder de alumbrar los ojos de tu entendimiento y de darte la capacidad de entenderte en la realidad divina como participante de la naturaleza de Dios. Bueno, entonces vamos a hablar entonces de aprender a vivir la promesa de Dios. Estos términos pueden sonar un poquito raros si los quieres entender humanamente y realmente muchos de ellos absurdos. Pero vamos a permitir al Espíritu Santo hablarnos en el lenguaje divino. Y solo como paréntesis, recuerden que Dios habla un solo idioma,
un solo lenguaje, y ese lenguaje es verdad. Ese es su lenguaje. Dios habla verdad en español, en chino, en zapoteco y en todos los demás lenguajes de la tierra y en los lenguajes celestiales. Él habla verdad. Y por eso lo que él habla permanece para siempre, porque es una de las características de verdad. La verdad no cambia. La verdad es absoluta, la verdad es eterna. Y lo que él habla es verdad porque él lo hace realidad y lo sustenta para siempre. Entonces, cuando Dios declara algo, eso es verdad. Jesús le dice al Padre, santifícalos, Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, y luego añade, tu palabra es verdad. Ahora, muchos hemos asociado y limitado nuestro entendimiento de la palabra de Dios a el libro de la Biblia. Y sin duda, en la Biblia están registradas, escritas, las palabras que Dios ha hablado. Y Él nunca va, porque su palabra es eterna, Él nunca va a decirte una cosa hoy y otra cosa mañana. Pero lo importante de entender es que la escritura contiene un registro de las palabras de Dios, pero Dios quiere hablarte su palabra a tu espíritu. Ya sea que utilice el texto de la escritura o te hable en un diálogo directo a tu espíritu, pero no limites el concepto de la palabra de Dios a un libro, sino la palabra de Dios es la palabra de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, si tú escribes un libro, tus palabras quedan registradas ahí, lo que quisiste decir en el libro, pero no es todo lo que has dicho, ni es todo lo que vas a hablar en toda tu existencia. ¿Te das cuenta? Sino que cuando alguien platica contigo, tú estás dando tus palabras. Bueno, en la comunión que Dios anhela con cada uno de sus hijos, Él va a hablarte su palabra. Pero toda la palabra que Dios te habla es promesa. Piensa en eso un segundo. Todo lo que Dios te habla es promesa. ¿Sí? Porque Jesús explicó, Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, todo lo que Dios dice se cumple. Y por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar a Dios en el contexto de compromiso. Cuando Él habla, está estableciendo un compromiso de cumplir eso que dice. ¿Sí? Y esto es importantísimo para aprender a vivir la promesa de Dios. ¿Qué sucede? Empecemos por delinear la importancia de este aprendizaje. ¿Qué sucede si no aprendo a vivir la promesa de Dios? Pues lo que sucede es que no voy a disfrutar de la vida que Dios quiere darme. Voy a quedar en vergüenza. Miren cómo sucede esto, porque si yo hablo de Dios, profeso saber de Dios, pero no puedo vivir lo que Él dice, entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Y eso en lugar de gloria es vergüenza. Y la razón por la que hay tanta vergüenza ahora en personas que
nos llamamos creyentes, es porque no sabemos vivir la promesa de Dios. Ahora les voy a dar un sinónimo de esta frase, vivir la promesa de Dios. Y el sinónimo es vivir por fe o vivir fe. Porque es lo mismo. Fe es creerle a Dios. Es un estado de crédito en el que tu corazón, tu espíritu vive con la confianza absoluta de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y lo das por hecho. Y desde allí vives. ¿Sí? Entonces, aprender a vivir la promesa de Dios es aprender a vivir fe. Y el maestro designado a no solamente informarte de qué cosa es esto, sino de habilitarte en esta vivencia es el Espíritu Santo. Así que estás provisto o provista, ¿sí? De parte de nuestro Padre. Él nunca, nunca jamás habla de algo sin considerar todas las implicaciones y sin haber ya preparado el cumplimiento de lo que promete. Y esto es asombroso. Por ejemplo, cuando Adán y Eva decidieron desechar a Dios, Él les dijo cuáles eran las consecuencias de su decisión. Se las advirtió antes de que ellos tomaran esa decisión. Y luego se las explicó y las definió una vez que tomaron la decisión de separarse de Dios. Eso está en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Pero adjunto a las consecuencias, Dios también les habló de lo que Él iba a hacer al respecto. ¿Sí? Porque a Eva le dijo, Eva, como todos sabemos, se involucró en una conversación que ponía en duda el carácter, la fidelidad de Dios, una conversación con la serpiente, y eso permitió que ella entrara en concupiscencia o en la necesidad de satisfacer un deseo, y ese deseo la llevó a probar, a ver qué pasaba si le hacía caso a esta criatura, la serpiente, que decía que Dios la estaba engañando. Y al comer del fruto, ella entra en un estado de existencia completamente diferente al que le había sido dado inicialmente. Y Adán, que estaba ahí con ella, porque siempre culpamos los varones a Eva, ¿verdad? Pero él ahí estaba. También comió y ambos instantáneamente se apagaron. La gloria que reflejaban de Dios, porque eran la imagen de Dios, se apaga. Y se ven desnudos y en vergüenza y en temor y en culpabilidad y en culpabilidad en las dos direcciones, sentirse culpables y empezar a echar la culpa. Y todo eso se manifiesta ahí en la descripción o el registro que Dios nos da de este evento en Génesis capítulo 3. Bueno, hablando con Eva, Dios le dice, estas son las consecuencias que ahora tú vas a vivir por esta decisión que has tomado. Pero le dice, pero de tu simiente nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Y esa es una promesa. Esa es la promesa que habla de Cristo, de que Dios iba a enviar a su Hijo para redimir a la raza humana de esta condición que Adán y Eva crearon para su familia, para sus descendientes.
Ahora, por mucho que la ciencia humana en sus descubrimientos argumente en contra de la existencia de Dios y la veracidad de la Biblia y todo eso, las investigaciones van al revés, porque en realidad lo que nos dicen es que toda la raza humana desciende de un solo DNA, de un solo progenitor. ¿Sí? Lo cual comprueba. Y por supuesto se van a buscar ese progenitor fuera de lo que dice la Biblia para no darle la razón a Dios. Pero la evidencia está allí. Y Dios nos explica la consecuencia de esa evidencia o de esa decisión de ese papá humano que otra vez les recuerdo que la raza humana se origina no en la creación de Dios, sino en la corrupción de Adán. ¿Sí? Porque Dios no creó al ser humano como tal. Él creó a un ser que era imagen de Dios. Y cuando viene esta corrupción que resulta de su decisión, ese es el nacimiento, ese es el día en que nació la raza humana, la cual es heredada en Romanos 5, el Espíritu Santo nos enseña y dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y de allí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que llamamos el legado adámico. ¿Sí? Bueno, como ya hemos estado aprendiendo, Dios promete en esas palabras que Él habla a Eva y le dice, de tu simiente, lo cual es algo muy interesante, pero no vamos a entrar en eso ahora, de la simiente de la mujer van a ser alguien que va a traer y hacer justicia, que va a traer libertad a la raza humana. Y en Gálatas el capítulo 4, Dios nos habla por su espíritu y dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, se cumple la promesa, ¿verdad? Nacido conforme a la ley dentro del esquema de los seres humanos, para redimir a todos los que estaban encerrados bajo ese esquema humano, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, fíjense, estamos viendo una trayectoria de miles de años. Pero para Dios no cuenta si son 1000 o 10,000 o 100 días, ¿me entiendes? Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Él vive en la eternidad. Y desde la eternidad, antes de crear al hombre, Dios ya había dispuesto la redención del hombre como raza, y nos dice el Espíritu Santo que el Cordero, que es una manera de explicar el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos viendo esto como una evidencia, como un testimonio del carácter de Abba. ¿Sí? Para cuando Él te dice algo, Él ya preparó el cómo Él va a cumplir eso que te está diciendo. O sea, este papá no te dice, yo quisiera darte, pero a ver si un día puedo. Cuando yo pueda, te voy a poner tu casita, o te voy a dar tu regalito, o te voy a comprar. Eso no es nuestro Padre. ¿Sí? Porque Él no puede hablar de cuando yo pueda, debido a que Él siempre puede. Entonces un Padre que siempre puede, que todo lo puede, pues no habla en términos de impotencia, sino que habla en términos de potencia. ¿Te das cuenta? Y los hijos, por eso Jesús dijo, tienes que ser hecho hijo.
Muchos queremos brincarnos esa palabra, hechos, ¿no? Y queremos nada más ser hijos. No, es que tienes que vivir un proceso en el cual Dios te hace su hijo, y ese proceso incluye el que una vez que ya te hizo nacer de nuevo, ahora te dé un entendimiento divino. Y ese entendimiento nos es dado en el conocimiento de nuestro Padre. Por eso Jesús dijo, lo más importante es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces puedes ver que la palabra de Dios es completamente diferente a una palabra humana, ¿sí? Porque el humano habla desde su capacidad y por eso, y desde su malicia. Por eso Dios dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Es muy común oír a las personas hablar de cómo en las relaciones entre hombres y mujeres, varones y mujeres, hay tantas promesas que no se cumplen, hay tantas cosas que son vanas, y Dios nos advierte, dice, pues es que si tú pones tu confianza y tu esperanza en un ser humano, maldito eres, así lo dice. ¿Qué clase de palabra es esa? Es verdad. Eso es la clase de palabra que es. Es la verdad. ¿Por qué? Porque no está en la capacidad de un ser humano el cumplir todo lo que dice. Y cuando un ser humano asume y le dice a una persona, yo te prometo que nunca te voy a fallar. Cúmplelo. ¿Cómo dentro de la naturaleza humana va alguien a cumplir eso? Es un engaño. Y tan engañado puede estar la persona. No, es que yo lo estoy diciendo en serio. Pues lo puede estar diciendo muy en serio, pero muy, muy equivocadamente. Sin embargo, cuando Dios habla, lo que Él habla es promesa. ¿Estamos entendiendo eso? Bien, dado que así es, dado que todo lo que Él habla es promesa y que Él nunca olvida lo que dice, ¿sí? Entonces, lo que sigue es el cumplimiento de esa promesa. Y esa promesa obedece en cuanto al cumplimiento a por lo menos dos factores muy importantes que Dios nos enseña. El primero es el tiempo está en el dominio del Padre. Esta es una enseñanza de Jesús. Los discípulos le decían que Jesús le estaba explicando cosas que iban a suceder, que iban a pasar, y ellos le dicen, bueno, dinos cuándo sucederán estas cosas. Y Jesús responde y dice, a ustedes no les concierne ni tienen acceso a saber lo que el Padre puso en su sola potestad. Los tiempos y las sazones son absolutamente de la autoridad del dominio del Padre. Entonces, el tiempo del cumplimiento está en la absoluta jurisdicción de Abba. 2. El otro factor. Yo puedo elegir permitirle a Dios o no permitirle a Dios cumplir su palabra en mí. Por ejemplo, cuando se cumplió el tiempo de Dios,
Dios envió a su Hijo. No un día antes ni un día después. Y luego, una vez que Jesús nació, el hecho de haber nacido no consumó nuestra redención. Él tuvo que vivir todo un proceso hasta el día de su resurrección. ¿Sí? Muerte y resurrección. Y entonces se cumple el propósito de Dios. Y queda hecho. Esa promesa está cumplida. Y está dada a toda la raza humana. Sin excepción. Pero ahora viene el segundo factor. Solamente se aplica al individuo que recibe lo que Dios le ofrece. ¿Sí? Dios prometió, le prometió a Eva. Dios cumple en María. ¿Sí? Y cumple en Jesús la derrota de la serpiente y hace disponible eso a toda la raza humana. Pero esa disponibilidad tiene que ser recibida individualmente. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera opera todas las promesas de Dios. Y en el caso nuestro, cuando tú vienes a la adopción divina y aceptas a Dios como papá, aceptas que Él te haga de nuevo, empieza el cumplimiento de una promesa enorme. Es la promesa más grande que Dios ha hecho. La promesa de hacerte su hijo o su hija. Y Él ha especificado en la promesa que no se trata nada más de tener una familia toda dispareja. Es que este sí es muy abusado, pero este no, pues este es tontito. Sí, eso no es la promesa. La promesa de Dios es todos hechos idénticos al hermano mayor de esta familia. Imagínate el tamaño de esa promesa. Entonces, así como la entrada a la familia está provista a todos, pero solamente entra el que quiere, de la misma manera la promesa de ser hechos idénticos a Jesús. Solamente la va a disfrutar el que recibe esa promesa y la vive. Y tenemos que entender estas dos partes. Recibir es el inicio. Vivir es donde se da el cumplimiento. ¿Sí? Entonces, yo recibo la promesa de la adopción, tú la recibes y Dios entra en acción. Y Él empieza a cumplir de inmediato. Pero lo que Él va a ir haciendo tiene que contar con tu participación consciente y voluntaria. Y esta es la parte que nos interesa este día. Es cómo vivo la promesa de Dios, consciente y voluntariamente. Ahora, esa conciencia también te es provista. Tú no tienes que usar nada de esfuerzo, nada humano entra aquí. Y por eso es que Jesús dijo, mira, la única forma en que vas a entrar al reino de Dios es si te haces y te vuelves como niño.
A Nicodemo le dijo, Nicodemo, tú piensas que sabes muchas cosas, pero déjame mostrarte que no sabes todo lo que piensas que sabes. Tú quieres saber de dónde vengo yo, quieres saber quién soy, quieres saber todo porque estás admirado de las cosas que has visto y todavía no ves nada, pero lo que has visto ya te tiene allí muy inquieto. Y te voy a explicar rápidamente, te voy a hacer ver que no sabes, porque para que tú puedas entrar al reino de Dios, que es lo que andas buscando, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo se fue a su catálogo de entendimiento, ¿no? A los ojos humanos era un hombre muy sabio, muy entendido, una eminencia. Pero Jesús le pone eso allí en el plato y Nicodemo empieza y no encuentra en toda su sabiduría cómo puede ser eso. Y resulta diciéndole a Jesús, pero ¿cómo, hombre? Si yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a volver a nacer? Y yo me imagino a Jesús riéndose, ¿no? No de Nicodemo, pero con Nicodemo. Dice, ay, Nicodemo, ya ves, te dije. Estas cosas no son humanas. Y con ese entendimiento humano que tú traes, no puede haber conexión con lo divino. Lo que es humano y lo que es divino. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. No las puedes conectar. Entonces ahí es donde empieza este trabajo de Dios de enseñarnos a pensar divinamente, a entender divinamente. Y ese entendimiento nos es provisto. Así que la conciencia, tienes que participar consciente y voluntariamente. La conciencia la recibes del Espíritu Santo. ¿Cómo? Escuchando, inquiriendo, preguntando. ¿Sí? Y el gran aprendizaje ahí es, no vengas con Dios a decirle lo que piensas. Vacíate de eso para escuchar lo que Él quiere hablarte. Porque cada vez que yo vengo con mis pensamientos, ya traigo un argumento en la cabeza. Y no sé si te has dado cuenta, pero cuando una persona ya trae algo en su cabeza, ya no escucha. Si lo que escucha no va con lo que él trae, ya no lo recibe. Obsérvalo desde la niñez hasta los viejos, es igual. Se pone peor en los viejos. Humanos, ¿de acuerdo? Porque queremos saber ya más, ¿sí? Y tenemos esta actitud de, ¿qué me vas a enseñar a mí? Las palabras de Jesús, si no te vuelves y te haces como niño, pues no vas a participar de lo que Dios ha preparado porque está hecho para niños. Todos los niños pasan por una etapa en la que, como no saben, todo preguntan. ¿Cierto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué y el qué no se acaban. Ese es el aprendizaje que tú y yo necesitamos ejercer con nuestro Maestro, el Espíritu Santo. A Él se le ha designado el responsable de darte a conocer todo lo que tu Padre te ha dado. ¿Sí? Y entonces vivir la promesa de Dios es entender que todo lo que Él te habla es promesa y Él está obligado a cumplirla. Y que solamente lo puede cumplir cuando tú participas consciente
y voluntariamente en el cumplimiento de su promesa. Entonces, ¿cómo participo conscientemente? Recibiendo lo que el Espíritu Santo quiere revelarme. ¿Te ha tocado que tú ves a una persona batallando con algo? Puedes pensar en algo manual o una situación, pero es algo que tú dominas perfectamente bien y esa persona no. Y tú sabes cómo hacerlo bien y esa persona no, y ves que está ahí batallando y adentro de ti estás pensando, pues es que no sabe, porque si lo hiciera así y así, pues no tendría el problema. ¿Te ha sucedido? Ahora, a lo mejor has ofrecido esa ayuda y no ha sido recibido. Entonces, el Espíritu Santo está encargado de que conforme tu día va caminando, recuerda que tú no sabes lo que sigue, pero Dios sí lo sabe. Y Él ya preparó de antemano lo que quiere que vivas en cada situación. Él ya sabe que por aquí te van a echar un montón de insultos y Él quiere que vivas paz y que vivas misericordia y que vivas compasión y que vivas amor y que de ti salga bendición y compruebes que tú ya no estás sujeto a las maldiciones del mundo, que tú ahora tienes algo mucho más grande, porque más bienaventurado es dar que recibir. Quiere que aprendas a vencer con el bien el mal. Por eso tiene que permitir que estés confrontado por el mal para que aprendas a vivir el bien que vence. Eso es lo que Él tiene preparado para ti. Y eso está listo y el Espíritu Santo lo conoce y está dispuesto para dártelo. Pero ¿qué pasa si yo no sé estar recibiendo? O sea, si mi entendimiento no funciona así todavía, sino que en lugar de procesar el evento como algo en lo cual mi Padre tiene una vivencia divina preparada para mí, lo agarro por el lado humano. Y primero me ofendo, y luego me enojo, y luego le reclamo a Dios que por qué permitió esto, y luego escucho todos los comentarios y sugerencias de la serpiente que sigue hablando por cada escama de su piel, en lugar de aprender a escuchar primero. ¿Sí? La promesa de Dios se vive en la certeza de que Él va a cumplir conmigo a cada instante lo que se ha comprometido a hacer. Y eso quiere decir que no puede haber un momento, una situación en la cual Él no tenga ya preparado lo que quiere que yo viva. Porque Él ya conoce esas cosas. ¿Ves cómo esto requiere otro tipo de pensamiento, de entendimiento? Entonces, si yo no sé lo que estoy viendo, voy con el que sí sabe. ¿Sí? Y no tengo que hacer una cita y buscarlo y que me dé tiempo, porque no, vive en mí para servirme, para estar dándome constantemente la guianza, la revelación, el alumbramiento que necesito para entender de qué se trata esto. Ese es un servicio divino que Dios te ha dado. Bueno, el hecho de que vamos a suponer que ya aprendí eso y estoy recibiendo el propósito de mi Padre y viéndolo y ya participo en eso. Entonces ya no estoy confundido, ya no estoy rebotando, ya estoy aprendiendo a vivir la promesa de Dios. Pero falta una cosa, es mi decisión. ¿Sí? Si Abba me muestra, por ejemplo,
hemos sido llevados a este ejemplo muchas veces, pero es muy importante. Pablo tiene esta aflicción en su cuerpo físico. Y es una aflicción fuerte. Y la vive constantemente. Y entonces él ha estado procesando esto como una molestia, ¿sí? Como algo negativo, que ya no lo quiere, y va con Dios, y ahí empieza. O sea, no empieza escuchando, empieza diciéndole a Dios lo que él quiere. Ya no quiero esto, quítamelo, te lo he pedido. Y le suplica, y le llora, y le dice. Todos hemos hecho eso, ¿no? Y va una vez, y va otra vez, y seguramente se quedaba pensando, pues si Dios me permite a mí ver tantas cosas, me muestra tantas cosas, me ha permitido participar en sus milagros, he visto cosas asombrosas, ahora, ¿por qué no me hace caso? Y llega el momento de que ya no tiene que decir, ya nomás se para allí a escuchar, que es donde debería de haber empezado, ¿verdad? Y cuando escucha, entonces Dios le explica el propósito divino para que él viva esta situación. Y Dios le dice, mira, tú no sabes vivir mi poder. Tú sigues viviendo en tu poder. Entonces es necesario que yo te enseñe a vivir mi poder. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando él recibe, porque recuerden, ahí está la explicación, pero ahora viene qué vas a hacer con esa explicación. ¿Sí? Entonces él podría haber agarrado y dicho, no, pero pues no se vale. ¿Por qué no me enseñas eso de otra manera? Porque esta no me gusta. Y yo quiero que hagas esto y que hagas esto, que es la manera en que muchos oramos, no estar duro y dale con que es lo que yo quiero. Pero en Pablo vemos cómo está aprendiendo mansedumbre también. Cuando él recibe la palabra que Dios le está hablando, entonces él concluye y dice, pues si se trata de eso, con todo gusto lo acepto. Y ahora me voy a gloriar en mis debilidades para que en mí se manifieste el poder de Dios. Si esto es cómo funciona la cosa, bueno, yo le entro, yo participo. ¿Sí? Así que este es el cuadro importante. Aprender a vivir la promesa de Dios. Inicia con la persona de Dios. Él es fiel, no puede retractarse, y cuando te habla, lo que te habla es un compromiso. ¿Sí? Segundo, el tiempo del cumplimiento está en su autoridad. Tercero, una vez que llegó el tiempo, te toca a ti participar en el cumplimiento de esa promesa. Y lo haces consciente por la revelación que el Espíritu Santo te da y voluntariamente. Ahora vas a encontrar momentos en los que ese paso de voluntariamente nos parece muy difícil. Pero hay una promesa para eso también. Dios dice que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y cuando tu corazón está en que no sé si quiero lo que sea,
vive la promesa de Dios. Y dale gracias. Padre, produce en mí el querer y el hacer de tu voluntad. O sea, Dios nunca va a cumplir su promesa a la fuerza. Él no nos va a decir, pues yo estoy más grande que tú y te voy a arrastrar y vas a hacer lo que yo quiero porque yo lo digo. Esos son métodos humanos. Nunca han funcionado, pero a los papás y a las mamás y a los patrones y a los gobernantes les gusta pensar que sí, ¿verdad? Pero el fruto nunca ha sido bueno. Nuestro papá no se engaña, ni nos engaña, ni él se engaña a sí mismo. Él ve las cosas cual son. Este no quiere, pues lo esperamos. Pero es que va a sufrir allí donde está atorado, pues ahí va a sufrir, ahí lo voy a amar, allí voy a estar con él, pero no quiere participar, pues ahí vamos a esperarlo hasta que esté dispuesto a recibir. Porque sin esta participación voluntaria no va a suceder. Porque así nos ama. Porque así nos ama. Entonces, hoy, mis hermanos, el Espíritu Santo nos guía a esta, algo que yo lo veo como algo muy, muy especial, maravilloso, de parte de Abba, que entendamos que somos dueños de su promesa y aprendamos a vivir en la promesa de Dios todo el tiempo. Finalizo con esto. Una persona que está en esta escuela divina de aprender a vivir la promesa de Dios, piensa de una manera muy sencilla. Y hay una libertad enorme en esto, y es, me despierto, este día mi Padre va a cumplir su promesa en mí. Y lo tiene todo preparado. Y a mí me toca ser guiado por el Espíritu Santo a todo lo que Él ha preparado, y eso incluye todo lo que va a suceder este día, que yo no lo sé, pero Él ya lo sabe. Entonces mi asunto es estar escuchándole, estar recibiendo lo que Él me provee y viendo, cuidando que mi corazón, yo no me salga de ese estado de fe en el cual mi expectativa está en que Él cumpla lo que me ha prometido. ¿Y saben qué es lo bonito de Dios? Que lo que tú no sabes que Él te ha prometido, nunca te lo esconde. Sí. El Espíritu Santo está encargado de hacerte saber lo que Dios se ha comprometido a hacer contigo y a hacer por ti. Entonces, pero ten por cierto que todo lo que corresponde a tu vida, Él ya lo proveyó y lo tiene preparado. Y por lo tanto, es completamente diferente iniciar y vivir tu día y terminar tu día en las obras que Dios preparó, en lugar de el asunto humano, ¿no? De, bueno, pues vamos a ver qué trae el día. Hay que sea lo que Dios quiera. Qué mentira más grandota, ¿no? Si fuera lo que Dios quiere, pues seríamos todos hechos igualitos a Jesús. Pero son dichos humanos que son muy baratos y muy alejados de esto que Dios nos está invitando a vivir. Todo donde mi corazón se atore y no sepa vivir esto, en lugar de batallar con mi corazón, hay promesa para eso. ¿Sí? Pues, Padre, arréglame. Y vas a comprobar la fidelidad de Abba para contigo.
Bien. ¿Qué les dice Dios? ¿Quién quiere compartirnos? Estelita, te escuchamos. Lo que me dice Dios es que Dios es inmenso y lo que nos da es infinito, es inmenso, Señor. En realidad es tanto lo que recibimos en esta plática que no duró mucho en realidad, pero yo lo único que puedo decir es que estoy a la disposición de mi papá. No quiere decir que yo lo haga perfectamente, ni mucho menos, pero en mi corazón, que adora a Jesucristo, que está apasionado por Jesucristo, hay un deseo de que su voluntad se cumpla en mi persona. Yo encuentro nuestra vida, mi vida, y la vida de todos nosotros, el cuerpo de Cristo, apasionante. Apasionante porque es una vida en la que no se aburre uno, es una vida en la que no puede uno estar estático, es una vida en la que está uno en movimiento constante y en transformación, con la guía nada menos que del Espíritu Santísimo de Dios, con la decisión de nuestro Padre de transformarnos, de darnos todo lo que Él nos tiene preparado, y con el amor de Jesucristo, cuya redención es milagrosa, milagrosa. Los ríos, los torrentes de misericordia, de amor y de gracia que fueron derramados en esta redención es algo que nuestro entendimiento no puede captar en su totalidad. Y yo lo único que puedo decir es que recibo, que estoy disponible para mi papá, para que él me transforme según su voluntad, que estoy disponible para él, para que en mi vida se cumplan sus promesas. Y lo que puedo decir nada más es gracias. Gracias y adelante. Gracias, Estelita. Imagínense o veamos lo que incluye entonces la palabra de Dios. O sea, cuando tú estás hablando con alguien y todo lo que dices te estás obligando a cumplirlo eternamente, no hablas a la ligera. ¿Te das cuenta? Y eso es el peso que debemos darle a la palabra que Dios nos habla. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que en realidad estoy respetando su palabra? Porque la tomo como verdad. Porque me pongo a vivir esa promesa. Entonces, Jesús habló de eso en Juan 14, dijo, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Me encanta esa claridad, ¿no? Y el hecho de que Dios, que ve mi corazón, sabe si estoy tomando en serio su palabra o no. ¿Te das cuenta? Ahora, si yo estoy tomando su palabra como requisitos y amenazas y promesas de compensar mis esfuerzos, como era el antiguo pacto, pues no estoy guardando la palabra de Jesús, porque no recibo la gracia. Pero si recibo su promesa de que Él va a hacer en mí todo esto que ha prometido, entonces mi corazón va a estar en esta expectativa.
Padre, ¿qué vas a hacer en mí hoy? ¿Qué sigue en tu trabajo de hacerme idéntico a Jesús? Y caminar cada cosa de esa manera. Cosas que antes me hacían pedazos, Él las vuelve a permitir en mi vivencia, para que yo compruebe que no tengo que tener miedo de esas cosas, ni resistencia, sino que no se trata de la cosa, sino se trata de lo que Él ha preparado para que yo viva en la cosa. ¿Te das cuenta? Y eso va cambiando todo el funcionamiento de mi ser. Y va permitiendo entonces que yo ya no me deje arrastrar por cosas, que ya yo ya no esté afectado por circunstancias, relaciones, esto, aquello, sino que yo pueda experimentar su vida en mí. Eso es asombroso. Y eso es para cada uno. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Queremos escucharles. Más que todo porque los veo muy pensativos. Es cuando queremos escucharles. Marco, ¿te escuchamos? Bueno, en esta charla no escuché la palabra humildad, pero la vi implícita en toda la charla, ¿no? La palabra mansedumbre más bien que humildad, ¿no? La palabra mansedumbre, bueno, yo he aceptado, he entendido la promesa de Dios, la he recibido con gozo y he aceptado ser transformado, ¿no? Y pues lo he aceptado ahora sí que hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Y la recibo y con gozo la estoy viviendo. Y en toda esta charla yo pude estar percibiendo detrás de las palabras la necesidad de la invitación que nos hace Jesús de ser mansos y humildes de corazón, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta en mi historia, pues yo era todo lo contrario, siempre fui rebelde, ¿no? Rebelde. Y ahora que he venido a Jesús y estoy comprobando lo que Él está haciendo en mí, pues veo grandes cambios en mi vida, grandes transformaciones y bueno, vivencias muy fuertes que está trayendo a mi vida y lo veo salir de mí, lo veo estar saliendo apenas incipientemente, ¿no? Pero ya veo a Cristo salir de mí y entiendo que es muy importante todo esto, el dejarme llevar a donde Él me quiere llevar, sea lo que sea. Estar claro de que mi Padre sabe lo que yo necesito para ser transformado y que me va a dar las vivencias que requiero para eso, y eso implica estar dispuesto a ir a donde Él me lleve, ¿no? Y eso es lo que estoy entendiendo, y bueno, yo sigo dispuesto, ¿no? Dispuesto y claro de que quiero el resultado, quiero el fruto, quiero ser igual que Jesús, quiero ser hecho hijo de Dios
y estoy abierto y dispuesto a vivir lo que venga, ¿no? Era el comentario que yo les quería hacer. Gracias. Gracias, Marco. Me encanta cómo el Espíritu Santo está enseñando, ¿no? En lo que vamos platicando y escuchando de otros, en nuestro corazón el Espíritu Santo está hablándonos y conectando las cosas, como en esto que nos comenta Marco de las palabras de Jesús: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y realmente vivir la promesa de Dios se vive así, en mansedumbre y en humildad, siendo guiado al cómo, al que sigue, al que tiene preparado mi Padre. Y humildad es creerle a Dios. Si humildad no es seguirte declarando pecador, ingrato, esto, aquello, orgulloso. Humildad es confesar: por gracia, ahora soy una nueva creación. Por gracia, ahora soy hijo de Dios. Por gracia, ya no practico el pecado. Soy libre, etcétera, ¿no? La humildad no es lo opuesto al orgullo. Y muchas veces esa resistencia a declararnos en la verdad de Dios es orgullo, que no ha sido limpiado todavía de la manera en que pensamos, ¿no? No, pero ¿cómo voy a decir? ¿Cómo voy a? Pues no es que cómo vas a, es que le creo a mi padre o no le creo. Sí, y eso es importantísimo, ¿verdad? Qué hermoso que nuestro papá tiene clarísimo qué nos prometió y preparado el cumplimiento de esa maravillosa promesa. ¿Alguien más quiere compartirnos lo que Dios le está mostrando, lo que está recibiendo, lo que ha vivido? Bueno, pues vamos a dejar que el Espíritu Santo siga hablando entonces a cada corazón. A ver, allá con Betty. No, pues nada más decir que de vivir lo vivimos todos los días, ¿no? Y nos pasa lo que acabas de compartir, ¿no? Que pues estamos a lo mejor en automático y ¡blum! Viene el ramalazo y a lo mejor, o sea, ahora la misericordia de papá, ¿no? Le decimos, Señor, ¿cómo lo vivo, no? Y es impresionante cómo Él hasta te calma el que te hiera o que te enojes o que quieras contestar, te lo quita y Él mismo te hace hasta humillarte o aparentemente es como si te agacharas, pero no, es como permitir que papá viva en ti eso que te acaban de hacer o de decir o de gritar o lo que sea. Y dejar que papá te ponga en ti su paz, y yo fue lo que viví esta semana, y no lo viví una, sino muchas veces en toda la semana, pero permitir que papá sea el que lo viva, y entonces hasta ni siquiera te deja que contestes o que reacciones grosera o sentida o así, sino que hasta me quitó pues ese dolor o enojo o lo que pudiera ser y veo la reacción del de enfrente y dije, ay, de otra manera hubiera sido aquí una de chispas, ¿no? Pero no, realmente veo que es verdad, ¿no? Lo que estás compartiendo porque pues lo estoy viviendo. Gracias, Betty. Humildad es permitir que Dios te glorifique. Considera eso. Sí.
Y es un concepto muy contrario a la idea de humillarse humanamente, ¿no? Humillarse humanamente quiere decir, deja que otros te pongan el pie encima, tienes que dejar que otros, o sea, no, ese es un juego de orgullos. Y en la vida divina no necesitas orgullo. Porque en lugar de orgullo, Dios te da gloria verdadera, su gloria. Y humildad es permitir que Él te glorifique. ¿Qué es lo que hace Jesús? Si Él no busca cómo cuidar su imagen y eso está en las manos de su papá. Muy bien. Alba Laura, ¿ibas a decirnos algo? No estoy seguro. Sí, es que como ahorita estoy en el celular, no sé si se escuche bien. Te escuchamos perfectamente. Ah, qué bueno. Pues sí, hablando precisamente de este tema del orgullo y de la humildad, que pues bueno, a veces ha sido como mal tomada humanamente, ¿no? Porque bien decías ahorita que humildad para mucha gente significa, o para la mayoría del mundo significa humillarte, sobajarte, que otros te lastimen y pues no dejarte, ¿no? Inclusive en estos días precisamente tenía la conversación con una amiguita de cuando Jesús dijo, si te pegan la mejilla con la otra, ¿no? Entonces, pues sí, como que se hizo como un poquito, no de discusión, pero sí de un tema de hasta dónde es, es poner la otra mejilla, o qué significaba poner la otra mejilla, ¿no? Y que nos mostró el Espíritu Santo, y bueno, a ella principalmente, que es todavía nueva en la fe, era el que reconocer, ¿no? Reconocer tus propios errores, reconocer tus faltas, tus fallas, pero reconocerlas y entregárselas a Dios y de ahí levantarte siendo libre, porque pues eso es desafortunadamente lo que a mí en lo personal me pasó durante muchos años, que no lo entendí, que yo pensaba que era humilde, ¿no? Ya siendo cristiana, y que esa humildad era darle gracias a Dios, pedirle perdón por lo que yo hice, por lo que otros me hicieron, pero me levantaba y volví otra vez, me volví a pasar. Entonces, qué hermoso que en esta semana Dios estuvo hablándome a mí de eso, de que si yo por error o porque me salí de fe o inconscientemente a lo mejor ofendí a alguien y esa persona, yo no lo hice con intención o no me di cuenta y esa otra persona lo sintió mal, pues qué bueno que Dios me muestre que, o le muestre a esa persona hablar conmigo para decirme, oye, me ofendió tu palabra, me lastimaste, y ya ahora haciéndolo con Jesús, pidiendo perdón con Jesús, hablándole a esa persona de reconciliación con Jesús. Ya no era yo, ya no era yo pedirle disculpas o pedirle perdón nada más y, ay, no lo vuelvo a hacer y lo volví a hacer, ¿no? Sino ya ahora ver que humildad es algo que no afecte a mi vida, ¿no? Es que se me quedó tan grabado aquello que el Espíritu Santo me dijo a través de ti, es que ya no siento ninguna ofensa, ya no me duele, no me lastima nada de lo que puedan hacer o decir en contra mía. Pero ahora entiendo por qué, porque es Jesús viéndolo en mí,
o haciéndolo en mí. Y entonces, pues, me dio mucho gusto el poder hablar con esa persona en esta semana y estar de acuerdo, de común acuerdo, de pedir perdón, de ser restauradas y de permitir que la amistad en Se nos fue tu audio. me salí, ese era el Ya te escuchamos. sí, de que me da muchísimo gusto saber que cómo Dios está hablando a mi corazón ahorita acerca de esto, del tema de la humildad, de participar con Dios y de ser restaurada. Eso es lo que más bendigo a Dios por eso. Gracias. Está apagado tu audio. Perdón. Les decía que la promesa de Dios es... Decía, sí, amén, amén. No te escuchamos. Bueno. Amén. Ese era todo mi comentario, Cris. Gracias. Gracias, Salvador. Bien, les decía que la promesa de Dios es firme, es eterna, es imposible que Él se retracte. Y por eso este tema, este asunto de aprender a vivir su promesa, tiene una importancia singular en nuestras vidas. Cuando empiezas a caminar en esta vivencia de ser sujeto o dueño de la promesa de Dios y aprendes a permitirle cumplir. ¿Sí? Y el Espíritu Santo empieza a darte claridad de dónde estorbas que Dios lo cumpla. Y aprendes a vivir mansedumbre y humildad, como se ha comentado en esta última sección. Humildad es permitirle a Dios hacer las cosas en lugar de hacerlas tú. Mansedumbre es permitirle a Dios guiarte en todo. Y ambas son áreas donde en el terreno humano eso no se hace. En el terreno humano tú tienes que hacer, tú tienes que tomar las decisiones de para dónde y por dónde darle. Y eso es una gran transformación. Pero cuando vives los resultados de la guianza de Dios y de su cumplimiento, pues vas a comprobar que no hay comparación entre lo que Él hace y lo que tú pudieras haber logrado o no logrado. Y entonces entramos a esta vida divina que es para cada hijo y para cada hija, y como ya se nos ha dicho, está preparado. A mí me encanta eso, de saber que hoy es un día preparado por mi Padre y que no tengo que estar afanado de qué sigue. Él me va guiando, paso a paso.
Y mañana igual. Creo que parte también es su paciencia, porque nosotros nos Impacientamos. Y nomás vivir su paciencia, porque Él la tiene. Nos ama tanto que Él está dispuesto a vivir esto con nosotros. Tener esa paciencia de amor y saber que es una transformación que Él está haciendo en nuestras vidas, pero Él nos va mostrando. Y luego ves otra cosa y dices, wow, ¿de dónde salió eso? Pero yo creo que es su paciencia en las partes que Él está mostrándonos a nosotros, ¿no? Para vivir eso con Él. Él vive lo que Él es. Todo lo que Él es, Él lo vive contigo cada momento. Pero su corazón está no en que Él viva paciencia y tú vivas frustración. Que Él viva amor y tú vivas temor. Que Él viva paz y tú vivas ansiedad, ¿no? Angustia o ira. No, Él quiere que tú vivas lo que Él vive. Y por eso está toda esta escuela suya, que es constante. Esta no es la escuela, este es un momento maravilloso de compartir en la mesa de Dios, pero la vivencia, la escuela está en la vivencia diaria, ¿no? En todo lo que viene a nuestro día. Muy bien, pues vamos a dar gracias por este tiempo juntos. A ver, ¿hay alguien más? Es esta persona acá, ¿no? Dio tu mano, no sé quién es ese. ¿Alguien más quería hablar? ¿Cuánto vendrá? No, ya no. Ok. Bueno, vamos a dar gracias. Gracias. Susi. Gracias, Señor, por esto. Gracias por lo que todos entendimos, todos aprendimos de ti, Señor, a través de muchos. Gracias por la palabra, gracias por este amor entre todos y este amor que tú has puesto y nos has dado. Gracias por este tiempo, por esta semana adelante, que podamos vivir lo que estamos aprendiendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, bendiciones. Gusto en verles a todos.